vamos a continuar con el segundo tema de la unidad 1, que es las especificaciones de un TDA. Y antes de iniciar con esta breve explicación, vamos a comenzar hablando y recordando sobre lo que es un TDA. Habíamos dicho desde la presentación pasada que un TDA es un tipo de dato abstracto, es decir, un tipo de dato creado por el programador, el cual consta de dos partes. Una es la representación y otra son las operaciones. La representación son los datos que tiene almacenados ese TDA, mientras que las operaciones son las funciones que manipulan esos datos. Tiene un TDA dos partes, la parte de la interfaz y la parte de la implementación, como también lo habíamos visto ya en la presentación anterior. La interfaz es la parte visible, es decir, la parte que puede usar el programador que está utilizando ese TDA, mientras que la implementación queda oculta. Y consta de dos partes, que es la estructura de datos, es decir, la representación y la implementación de los métodos. Vamos a ver cómo quedaría esto ya en el lenguaje de programación Java. Tenemos entonces la clase círculo, que es el ejemplo que habíamos estado manejando desde la presentación pasada. Y bueno, entonces tenemos que la interfaz o parte visible, habíamos comentado que es el nombre de las funciones públicas, el nombre de las funciones a las que puede acceder el programador que está usando el TDA, mientras que la implementación consta de la estructura de datos, que en este caso sería únicamente la variable radio, que es una variable de tipo doble que va a estar almacenando precisamente el radio del círculo, aunque aquí pueden ser, bueno, más variables, pueden ser arreglos, etcétera, ¿no? Todas esas variables que nos van a servir para almacenar los datos del TDA. Y luego está la implementación, que es el código que está dentro de las funciones que manipulan el TDA. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, para estar creando tipos de datos abstractos, vamos a utilizar el lenguaje de programación Java y concretamente las clases, que ustedes ya habrán visto en el semestre anterior en la materia de programación orientada a objetos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de la especificación de los TDA. Hay dos tipos de especificaciones de un TDA, que es la informal y la formal. Primeramente vamos a ver la informal, la cual consta de dos partes. Primeramente está la descripción del TDA y luego están las operaciones del TDA. En la parte de la descripción del TDA ponemos primeramente la palabra TDA, después el nombre del TDA, que en este caso, en nuestro ejemplo, es círculo, y entre paréntesis vamos a poner una descripción de ese TDA. En este caso dice que es la representación de un círculo que puede calcular el área, el perímetro del mismo, y tiene como único dato el valor del radio del círculo. Es el único valor que queda fijo, los otros son calculados, en este caso el área y el perímetro. Después vamos a describir todas las operaciones que puede hacer ese TDA. Aquí primeramente tenemos el constructor, el cual recibe como parámetro el radio, y lo que hace es precisamente crear un círculo con el radio que se está especificando como parámetro. Entonces ustedes pueden ver cómo colocamos el nombre de la operación, entre paréntesis los parámetros que lleva esa operación y después una breve descripción de la misma. Otra operación que va a poder realizar nuestro TDA va a ser una llamada setRadio, el cual recibe como parámetro el radio, y esta función nos va a servir para cambiar el valor del radio que hayamos asignado en un principio en la creación. Si lo queremos cambiar por cualquier razón, bueno, como parámetro especificamos el radio y cambiamos, y sirve precisamente esta función para cambiar el valor del radio de ese círculo. Otra función que va a tener nuestro TDA va a ser getRadio, la cual va a devolver el valor del radio del círculo actual. Después tenemos otra función que va a ser la que calcula el área, la cual nos va a devolver precisamente el área del círculo actual, y también la función calcula perímetro, que devuelve el perímetro del círculo actual. Entonces estas son todas las funciones que va a tener nuestro TDA, que estaremos codificando en una próxima actividad.
pero por lo pronto aquí ya estamos especificando cada una de las funciones que va a tener de forma informal, digamos. Entonces vamos a pasar ahora a la especificación formal de un TDA. Acá primeramente ponemos la palabra tipo, seguida de 2 puntos, después el nombre del TDA, que en nuestro ejemplo es círculo, y entre paréntesis vamos a describir los valores que puede utilizar ese TDA. En este caso son valores numéricos que caracterizan al radio, al área y al perímetro del círculo. Después tenemos una parte llamada de sintaxis, en la cual vamos a colocar todas las funciones que maneja el TDA, colocando entre paréntesis los parámetros que recibe, y a diferencia de la especificación informal donde poníamos el nombre de los parámetros, aquí vamos a poner el tipo de los parámetros y también el tipo de valor que va a retornar esa función. Primeramente acá tenemos el constructor, y a los constructores le vamos a poner un asterisco aquí del lado izquierdo. El constructor va a llevar como parámetro un valor tipo double y nos va a retornar un TDA círculo, una instancia del TDA círculo. Tenemos la función setRadio que lleva como parámetro un double y nos retorna un círculo, nos modifica el objeto círculo, la instancia de ese TDA. GetRadio que nos retorna un double, calcula área que también nos retorna un double y calcula perímetro que también nos retorna un double. Estas funciones no llevan ningún parámetro. Colocamos aquí la palabra círculo nada más para indicar que estas funciones están siendo llamadas por un objeto de tipo círculo, por una instancia del TDA círculo. Después viene la parte de semántica, en el cual especificamos algunos casos muy particulares, algunos valores muy particulares que nos va a dar con ciertos parámetros. Por ejemplo, si yo tratara de calcular el área de un círculo cuyo radio es 0, pues lo que me va a retornar es un 0. Si yo calculo el perímetro de un círculo cuyo radio es 0, pues también me va a retornar un 0. Si yo calcular el área de un círculo cuyo radio es 1, el valor va a ser pi al cuadrado. Mientras que si yo calculo el perímetro de un círculo cuyo radio es 1, pues va a ser un valor doble de pi. Entonces aquí estamos analizando en la parte semántica únicamente algunos casos específicos, algunos casos digamos axiomáticos, es decir, algunos casos bastante obvios. Por ejemplo, es muy obvio que si yo calculo el área del círculo con un radio 0, pues el valor va a ser 0. Va a ser 0 igual con el perímetro. Entonces de eso se trata la parte semántica. Bueno, esto sería todo.